Hola, buenas noches a todos y a todas, a todos. Em, es un placer para mí estar aquí esta noche. Muchas gracias a Carmen y al CICUS por haberme invitado. Estoy súper honrada de estar en este festival que seguía pues, desde la distancia de la isla y desde las redes, y ahora pues estoy aquí finalmente. Me vais a tener que perdonar porque normalmente estoy acostumbrada a moverme más por el escenario, pero voy a intentar ser muy zen y portarme bien, y luego si ya pues ya no puedo más, pues coger el micrófono y empezaré a caminar y a divagar y ya está, y me podréis tirar almendras. Bueno, a ver, mi nombre es Annalisa Marie Begrum. En 2015 seleccioné, traduje y antologué un libro que se llamó Beat Attitude, que es este de aquí, y que fue en realidad pues, el primer libro en español en el que se representaban las voces de algunas de las poetas de la generación beat. Hay que especificar bien esto. En esta antología pues solo quise, mi objetivo era intentar darles una voz, darles una oportunidad que yo creí que que les había sido negada. Es decir, darles el mismo tipo de posibilidades de ser publicadas. Esta antología no era la primera vez que se publicaban pues en esta antología no era la primera vez que se publicaban algunas de las voces. Denis Levertov, por ejemplo, ya había sido publicada anteriormente. Diane Di Prima en forma de prosa. Joyce Johnson, pero bueno, ella no está en la antología. En fin, el título de esta conferencia es Las mujeres beat más allá del olvido. Y he escogido este título porque... a ver, ya no puedo más. A ver. Hola, hola. Hola, hola. ¿No hay batería quizás? Ellos quieren que yo haga una conferencia. Vale. Entonces, las mujeres beat, más allá del olvido. ¿Por qué he escogido este título? En primer lugar, porque en estos últimos años, desde que se publicó la antología, han salido bastantes artículos en la prensa en la que se podían leer titulares del tipo las mujeres olvidadas de la generación beat, o incluso hace un par de días creo haber leído las mujeres silenciadas de la generación beat. Y esto es algo que hace un par de años me chirriaba un poco, pero menos, y ahora a día de hoy pues sí que me chirría más. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un conjunto heterogéneo de artistas, de poetas, de escritoras, de artistas visuales, que tienen un recorrido pues más que palpable, más que visible. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de Joan Geiger, que tiene más de 30 libros publicados. Estamos hablando de Anne Waldman, que tiene más de 40 libros publicados. Diane Di Prima, 20 libros publicados, Denis Levertov, 19 libros publicados, y incluida en una de las antologías importantes. Sabéis, bueno, estamos en una universidad, ¿no? Sabéis que bueno, en los estudios de literatura, pues a menudo son las antologías las que deciden quién se queda dentro y quién se queda fuera, ¿no?
Bueno, pues Denis Levertov entró en una de estas antologías, en la antología más importante a nivel poético. Podemos hablar de Aullido de Allen Ginsberg como una obra importante de la generación Beat, En el camino de Jack Kerouac, y a nivel poético hay una antología que se llama The New American Poetry, que es de un tipo llamado Donald Allen y que en su antología incluyó a 44 escritores, poetas, y entre ellos pues 4 mujeres, ¿no? Pues ya sabemos que esto no es nada nuevo, pero si uno lo analiza, pues bueno, uno ve bastante fácilmente que no tenían las mismas posibilidades de ser publicadas, y aún así algunas lo consiguieron. Entonces, si en Estados Unidos la mayor parte de estas poetas ha publicado enormemente, ha estado participando en lecturas y en performance durante no sé cuántas décadas, algunas de ellas siguen vivas y siguen haciéndolo, es un poco pues es un poco triste que en España nos haya llegado tan poco, ¿no? Carmen en un artículo el otro día hablaba de la labor de los traductores también a la hora de recuperar y de integrar en nuestra literatura pues lo que viene de otros lados, y creo que bueno, es una pregunta interesante. ¿Por qué hay tanta obra sin publicar de estas artistas, ¿no? Entonces, Estados Unidos, reconocimiento sí. En España tenemos todavía trabajo por hacer. Me habéis oído hablar ya Generación Beat. Generación Beat, a lo mejor os gusta la Generación Beat, a lo mejor no tenéis ni idea de lo que estoy hablando y me parece genial. La Generación Beat es un grupo, es un movimiento poético, artístico, vital, que surge en los años 50 y 60 en Estados Unidos. Tenemos que imaginar que en los años 50 los Estados Unidos pues viene de una época, está viviendo una posguerra, está inmersa en la guerra de Corea, está presente el macartismo, es decir, la persecución de los comunistas. Y aunque parece una época dorada de auge económico, como podéis ver en estas imágenes, en realidad hay una fuerte crisis de valores, ¿vale? Vemos en estas imágenes, por ejemplo, pues las típicas casas unifamiliares de las afueras, que eran un poco el sueño americano. Vemos la importancia de la familia conservadora, la mujer en la cocina, rodeada de electrodomésticos y un montón de enseres que pueden facilitarle la vida a la hora de satisfacer a su marido, grandes y relucientes coches, etcétera, ¿no? Es esta época un poco dorada pues del rock and roll, de la sobreabundancia, bueno, del capitalismo, con materialismo, etcétera, ¿no? Entonces, en este clima aparecen una serie de artistas que mediante la escritura, aunque también mediante lo vital, porque veremos que cuando hablamos de beat es que se mezclan las dos cosas, es un movimiento social y artístico y etcétera, y para los hombres, bueno, y este grupo de personas en Nueva York en los años 40, bueno, esta parte está un poco idealizada, ¿vale? Hay
hay mucha gente que considera que la generación beat empieza en los años 40, pero ¿qué pasa en los años 40? Se conocen un grupo de personas, pues voy a decir unos nombres: William Burroughs, Allen Ginsberg, Jack Kerouac. Viajan, beben, viven desenfrenadamente. Y bueno, tienen algunas historias. Por ejemplo, acaban matando a un hombre. Jack pasa un tiempo en la cárcel. Empiezan a experimentar cada vez más con las drogas. Está también la historia de que no tenemos que no me gusta olvidar, ¿no? Cuando hablamos de William Burroughs, y es el hecho de que asesinara a su mujer jugando a la manzana y a Guillermo Tell, ¿no? Entonces, no sé, tenemos a esta figura ensalzada, ¿sabes? No sé, es como, estamos hablando de William Burroughs, pero no tenemos que olvidar también esa historia que pasó, ¿vale? Entonces estamos hablando de los años 40, pero si analizamos los años de publicación de un movimiento que podemos decir que es literario, el libro On the Road se publica en 1956, Aullido en el 57, es decir que casi estamos tirando más hacia la década de los 60, ¿no? ¿Cómo podemos considerar los años 40? O sea, que eso está súper bien para mitificar la generación, y nos encanta leer On the Road, pero bueno, o sea, si miramos las obras literarias que se publican, pues bueno, empieza un poquito más tarde. Teniendo en cuenta que Jack Kerouac se muere también a finales de los 60, pues es bastante fulgurante. En este contexto en este contexto de moral conservadora y de conservadurismo, hay un grupo de artistas que decide rebelarse frente al orden establecido, y que busca pues la alteración de la conciencia, que busca otro tipo de escritura, otras maneras de pensar, que se alejan, que viajan. Está también la visión romántica del poeta, de la inspiración. Y de allí pues podemos destacar varios grupos. Es verdad que el adjetivo beat lo resume un poco todo, lo ha englobado un poco todo, pero hay diferentes movimientos que también se dan en San Francisco, y hay poetas más o menos reacias a ser incluidas, digamos, en este gran nombre que es la generación beat, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Joan Geiger, ella se consideraba más pues, del Renacimiento de San Francisco, etc. Entonces, nos hacemos un poco ya una idea de dónde y cuándo pasó tuvo lugar este movimiento. Sabemos un poquito de las características. Entonces vamos a ver quiénes han sido considerados normalmente los miembros de la generación beat. Para todos aquellos que empezaron leyendo a Jack, a Allen y a William, como yo, pues es un buen comienzo, la verdad, ¿no? Escriben muy bien, son maravillosos, pero no son los únicos. Estamos hablando de poco más de 2 décadas de movimientos artísticos, y no fueron los únicos. Hay teorías un poquito más pues
generalizadoras que hablan también pues, de Gary Snyder, aunque también pertenece un poco a un segundo momento, ¿no? de la generación. Lawrence Ferlinghetti, que fue el propietario de la biblioteca de la librería City Lights en San Francisco. Es una librería que sigue existiendo a día de hoy. Ferlinghetti sigue vivo y fue una casa una editorial en la que apoyó la publicación de muchos de los poetas de la generación beat. Hay varias de las poetas, por ejemplo, que fueron publicados con ellos, con City Lights. Y luego también pues, el poeta Gregory Corso. Bueno, no está mal, aumenta, pero tampoco nos da una idea de lo que realmente ocurrió en un espacio tan vasto y durante un periodo tan amplio, ¿no? La tercera propuesta, que es la que propone la crítica Jenny Skerl en un libro que se llama Reconstructing the Beats, este es un libro que para mí fue súper importante. Este libro viene de Australia, estaba reducido de $50 a 20, pedí el dinero para que me lo dejaran y la verdad es que no he vuelto a ver a la generación de la misma manera. Esta crítica aquí pues, propone una definición más amplia de lo que es la generación beat, ¿no? Ella propone pues, los citados anteriormente, más el resto de los hombres, pero no únicamente blancos, porque también hay que pensar que hubo otros artistas como Amiri Baraka o Bob Kaufman que pues, al no ser de raza blanca pues, tampoco se les dio se les dieron las mismas oportunidades. Y mujeres que vivieron, viajaron, escribieron en los años 50 y 60 y que compartieron una serie de características vitales y artísticas. Es decir, en sus palabras, 2 o 3 generaciones de escritores, artistas, activistas e inconformistas que quisieron crear una cultura alternativa que les sirviera de vía de escape de la cultura dominante y que quisieron borrar las fronteras entre vida y arte. A mí esta definición la verdad es que me sienta muy bien porque no es tan reduccionista, ¿no? Es que siempre me imagino un poco el triángulo sagrado de los 3 autores aquellos y no sé, es tan enriquecedor ver que había mucho más que fueron, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues que estaban avanzando teorías, ideas, maneras de vivir que más tarde serían llamadas feministas, que fueron los antecesores también del movimiento hippie, que hicieron tanto por la libertad de expresión, porque bueno, pues hubo varios casos de censura, lo cual seguramente contribuyó a la mitificación y a la difusión de la generación beat. No sé, ¿vosotros habéis oído hablar de Valtonyc? ¿Sí? Vale, bueno, pues a lo mejor Valtonyc como rapero no lo habríamos escuchado, ¿no? Antes, pero ahora que lo han censurado, pues ahora todos sabemos quién es Valtonyc, entonces en realidad pues le han hecho un favor. Lo mismo pasó con Allen Ginsberg. Allen Ginsberg fue acusado de obscenidad. Bueno, mira, aquí tenéis una imagen de City Lights, ¿no? De la librería de la que os hablaba. Fueron a la librería, requisaron los libros, la policía, se montó un pitote, vamos, y entonces pues aquello fue publicitado y empezó a aparecer en los periódicos, los beats, todo eso. No solo pasó con Allen Ginsberg, también pasó con la obra de teatro de Michael McClure, otro de los artistas, con revistas literarias y en concreto también con obras de 2 de las mujeres. Lo que pasa es que es curioso ver cómo esto no ha trascendido, digamos, en la historia literaria, ¿no? Incluso los hombres, cuando recuerdan aquellos momentos, pues hablan de lo que les ocurrió a ellos y no de lo que les ocurrió, por ejemplo, a Lenore Kandel con su libro The Love Book, que fue acusado de pornografía hardcore.
y que fue uno de los juicios más largos de San Francisco, o lo que le ocurrió a Diane di Prima también por unos poemas suyos, que bueno, ella fue investigada por el FBI. Entonces, bien, ya tenemos una definición más amplia. Y la pregunta, entonces, ¿solo es en masculino? Bueno, os podéis imaginar que no. Lo que pasa es que, como iremos viendo, por diferentes razones, pues las mujeres tenían más dificultades a la hora de ser publicadas y además estaban lidiando con sus propios procesos vitales en los que o si estaban al lado de uno de un artista de la generación, porque bueno, pensemos años 50 que una mujer no se podía ir de casa así como, o sea, es algo que nosotros tenemos tan, ¿no? Que nos imaginamos tan fácil hoy en día a independizarse. Yo he tenido que hacer un esfuerzo, o sea, al leer y al comprender lo que suponía realmente para aquellas mujeres irse de casa solas, quiero decir con 18, 20 o 25 años, ¿no? Hetty Jones, por ejemplo, cuenta que al irse de casa, bueno, sus padres evidentemente lucharon contra ello y cuando finalmente accedieron de mala gana, ella quiso llevarse el colchón, que les prestaran un colchón, ¿no? La precariedad, y ellos insistieron en hacerlo de noche para que ninguno de los vecinos supiera que la hija se iba a vivir sola, ¿no? Entonces, sí es cierto, a algunas de las artistas de esta generación estaban al lado de otro artista, de otro escritor, pero era difícil hacerlo de otro modo, ¿no? Por ejemplo, cuando Joan Geiger se va con Gary Snyder a Japón, bueno, no, si ser un hombre, si ellos ya eran unos rebeldes por hacer lo que hacían, para una mujer era inconcebible, ¿no? Entonces, como dice Anne Waldman en el prólogo a un libro muy importante que es Women of the Beat Generation, dice pues que esto hizo que muchas mujeres se volvieran locas o que tuvieran pues abortos, que fueran encerradas en manicomios, porque simplemente no era aceptable, ¿no? Pensemos también en Sylvia Plath y en Leonora Carrington, un poco en la misma época más o menos, también llevadas a los manicomios pues por no encajar, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando aquí de un montón de mujeres y no todas con las mismas problemáticas, pero veréis. Por ejemplo, Joyce Johnson, bueno, aquí fuera en la librería tienen este libro, ¿vale? Es el último que les queda, no os abalancéis sobre él luego. Este libro se llama Personajes secundarios. Joyce Johnson tuvo la suerte o la desgracia de estar al lado de ser la novia de Kerouac cuando se publicó su libro, y entonces pues aquellos 2 años súper intensos, pues ella los ha novelado y ha escrito este libro. Ha escrito varios libros sobre su relación. De hecho, está un poquito harta también de que la relacionen siempre con Jack Kerouac. Y leí una cosa que me pareció, bueno, digna de anotar. Decía: los beats, hoy en día señalados y castigados por feministas doctrinarias, por su actitud y sus comportamientos machistas, abrieron paso a la liberación sexual, la cual no solo traería una apertura nueva y duradera en el arte y la literatura estadounidense, sino que acabaría transformando la vida de todos los demás. Y bueno, creo que en parte es cierto.
lo que os he dicho antes de pues, estar ser los antecesores del movimiento hippie, de la liberación sexual. Está claro que ellos contribuyeron. Pero bueno, lo de sus actitudes y sus comportamientos machistas, pues lo dejo a que cada uno lo analice. En cambio, Anne Waldman es más explícita y dice: muchas de nosotras nos dejamos dominar por nuestras relaciones con ellos. Yo conocí a mujeres creativas e intelectuales que se hicieron yonkis por sus maridos, que robaron por sus maridos, que ocultaron su poesía y sus aspiraciones artísticas, que ocultaron sus embarazos no deseados recaudando dinero solas o que dieron a sus hijos en adopción. Entonces, bueno, hay todos esos casos muy diferentes y bueno, que cada uno decida. En este libro que os decía antes, que es tan importante, en el que se basa mi antología, ¿vale?, que se llama Women of the Beat Generation, bueno, fue publicado en 1996 en Estados Unidos y mucha gente coincide a la hora de admitir que es un libro súper importante, ¿no? Allen Ginsberg aquí dice: gracias, finalmente este libro hacía tiempo que debería haberse publicado. Aunque, bueno, si uno lee lo que decía en aquella época, decía un poco como lo del Karl Ove, ¿no?, que las mujeres no eran competencia, o él decía que si hubiera habido mujeres más potentes, pues que hubieran estado allí con ellos. Él solamente aceptaba un poco el caso de Diane di Prima. Bueno, entonces este libro es un poco curioso porque bueno, la autora, Brenda Knight, divide a las mujeres de la generación Beat en escritoras, artistas y musas, que me chirría la palabra también, en el corazón de la revolución. Vale, entonces, las precursoras. Helen Adam, una poeta, Jane Bowles, que seguramente conoceréis, que está enterrada, por cierto, aquí en Málaga, así que, no sé, me gustaría ir algún día, muy a los 40 años, muy joven, pero por lo visto tenía una prosa impactante y alabada por Tennessee Williams, Truman Capote, etc. Madeleine Gleason, Josephine Miles, ¿vale? Luego en el apartado de musas, tenemos a Joan Volmer Adams, que es la mujer de Burroughs de la que os he hablado antes, que fue asesinada. Caroline Cassady, que fue la mujer de Neal Cassady. Hay que decir que algunas de estas mujeres, bueno, al tener una vida tan movida, y estar tan ocupándose pues, de los hombres y de todo lo que se esperaba de ellas en aquella época, pues no escribieron hasta más tarde. Es decir, más tarde ellas contaron en sus memorias autobiográficas lo que había sido la vida para ellas en aquella época, ¿no? Entonces, Caroline Cassidy escribió un libro que se llamaba Off the Road, que me parece un título muy guay, ¿no? Eddie Parker, Joan Haverty Kerouac, mujeres de Jack Kerouac, la madre de Kerouac y Eileen Kaufman. Vale, escritoras. Estas son en las que yo me centré para escribir el libro, porque, bueno, para hacer la antología, porque, bueno, únicamente me interesaba... Uy, no sé si te tendría que conectar a algún lado. Bueno, entonces, estas son las escritoras de la generación Beat. Mary Favilli, Diane di Prima, Elise Cohen, bueno, las podéis leer. De todas estas, yo solamente escogí para la antología las que veis en azul, ¿vale? ¿Por qué? Porque el resto, o para mí, no tenían yo no había logrado encontrar el suficiente material como para decir que habían sido, pues, escritoras durante la generación, durante aquel momento,
o si no, pues también porque por ejemplo, en el caso de Brenda Fraser o de Joyce Johnson, escribían prosa, ¿vale? Entonces, yo únicamente me he centrado en el caso de las poetas de la generación Beat. Esta es la imagen que está de portada para el libro este de personajes secundarios, que sirve también como anuncio de Gap, aunque vemos que en realidad, aunque se ve, no sé si lo llegáis a ver, está Joyce Johnson en el fondo, ¿lo veis? ¿Sí? Bueno, pues claro, Joyce Johnson estuvo muy indignada con este anuncio de Gap, pero a mí sí que me resulta pues una metáfora bastante potente de lo que ha sido pues toda la mitificación de los escritores de la generación Beat, ¿no? Antes he hecho referencia a las dificultades que encontraban y Hetty Jones, por ejemplo, hablaba cuando habla sobre ser mujer en aquella época, decías que además de ser beat, hacíamos lo mismo que la mayoría de las mujeres en los años 50 y 60, cocinar, hacer las camas, limpiar los platos y, por supuesto, tener hijos. He empezado, bueno, con Diane di Prima. He seleccionado algunas poetas para hablar de ellas a nivel individual y empiezo con Diane di Prima porque, bueno, para mí es una de las poetas más fructíferas de la generación. Ha publicado más de 40 libros. En los años 50 y 60, pues decidió romper con la idea establecida de marido y familia nuclear y tuvo 5 hijos con padres diferentes. Ella siguió recitando, o sea, y con una Volkswagen y recorría los Estados Unidos para compartir su poesía. Estuvo residiendo en la comunidad de Timothy Leary, con lo cual, bueno, la comunidad de experimentación con el LSD, como os he dicho antes, fue detenida por cargos de obscenidad y tiene un libro muy importante que es Loba, que a mí me parece que tiene un estilo muy parecido al de Howl, de Allen Ginsberg. Y bueno, ella ha estudiado budismo, sánscrito, alquimia. Es una mujer realmente pues muy potente, sigue viva y esperamos poder publicarla en Dalloway, pues no sé, el año que viene. Eso. Estamos hablando con ella, ella está muy mayor, pero bueno, es su marido el que nos escribe los emails. Y tiene un poema muy potente. Este señor que veis aquí en la imagen es Amiri Baraka, que fue otro de los escritores de la generación. Y bueno, me gustaría que la escuchaseis por vosotros mismos. Este vídeo está muy guay porque es muy antiguo. These are some poems from Revolutionary Letters, a book written in the 60s and still being written from time to time. Beware of those who say we are the beautiful losers, who stand in their long hair and wait to be punished, who weep on beaches for our isolation. We are not alone. We have brothers in all the hills. We have sisters in the jungles and in the Ozarks. We even have brothers on the frozen tundra. They sit by their fires, they sing, they gather arms, they multiply. They will reclaim the earth. Nowhere we can go, but they are waiting for us. No exile where we will not hear, "Welcome home." Good morning, sister. Let me work with you. Good morning, brother. Let me fight by your side.
If what you want is jobs for everyone, you are still the enemy. You have not thought through clearly what that means. If what you want is housing, industry, GE on the Navajo reservation, a car for everyone, garage, refrigerator, TV, more plumbing, scientific freeways, you are still the enemy. You have chosen to sacrifice the planet for a few years of some science fiction utopia. If what you want still is or can be schools, where all our kids are pushed into one shape, are taught it's better to be American than black or Indian or Jap or Puerto Rican, where Dick and Jane become and are the dream. Do you look like Dick's father? Don't you think your kid secretly wishes you did? If what you want is clinics where the AMA can feed you pills to keep you weak or sterile, shoot germs into your kid while Merck & Co. grows richer. If you want free psychiatric help for everyone, so that the shrinks, pimps for this decadence can make it flower for us. If you still want a piece, a small piece of suburbia, green lawn laid down by the square foot, color TV whose radiant energy kills brain cells, whose subliminal ads brainwash your children, have taken over your dreams. Degrees from universities which are nothing more than slum landlords, festering sinks of lies, so you too can go forth and lie to others on some greeny campus. Then you are still the enemy. You are selling yourself short. Remember, you can have what you ask for. Ask for everything. Esta era Diane Di Prima, que bueno, ya habéis visto su estilo, ¿no? Escribió un libro que se llamaba Revolutionary Letters y bueno, pues es en este estilo, ¿no? Es una activista política y esto se manifiesta en sus poemas. No sé cómo hacerlo en play. ¿Cómo es? Sí. Okay. Vale, gracias. Joan Geiger es otra de las mujeres que están incluidas en esta antología. Ella sí que fue más reacia a que le catalogaran de beat. Pero al final de su vida, bueno, cuando yo le contacté para hablarle de esta antología, ella ya me dijo que bueno, que si eso servía para dar a conocer a más mujeres, pues que bienvenido sea. Pero ella era de la otra costa, de San Francisco. De Joan Geiger se ha publicado este año en español el primer libro de una antología de su poesía. Se ha publicado con Barasek. También este año publicaron este libro que se llama The Dharma Beats, una historia de la Beat Generation. Tiene poemas de Jack Kerouac, Gary Snyder, Lou Welch, Philip Wallen, Joan Geiger, Michael McClure. Bueno, y este libro está muy bien. Así podéis leer a Joan Geiger en español. Joan Geiger bueno, yo la he conocido sobre todo por su escritura de diarios. Cuando a los 20 y pocos años decidió irse a Japón y llegó a un país en el que para estudiar el Zen había que vivir en un monasterio, había quedado en vivir con Gary Snyder. Entonces en el monasterio les obligaron a casarse. Entonces ella pasó de vivir una vida pues independiente en San Francisco con otros poetas y siendo realmente bastante libre a una vida en Japón, pues casi monástica, dedicada al estudio del Zen y casada, ¿no? Fue un cambio brutal. Entonces, estos diarios, que se llaman Diarios de Japón y la India, son súper interesantes porque
en mi opinión, pues desmitifican, ofrecen otro punto de vista de las vivencias de estos escritores de la generación beat, ¿no? Hay un momento, por ejemplo, en el que se van a la India y, bueno, conocen al Dalai Lama y dice: conocimos al Dalai Lama la semana pasada justo después de que estuviera hablando con el rey de Sikkim, el que se va a casar con una universitaria americana. El Dal tiene 27 años y está reclinado en un sofá de terciopelo como un adolescente torpe vestido con una túnica roja. Yo intentaba con gran dificultad decirle cosas ocurrentes por medio del intérprete, pero Allen Ginsberg seguía acaparando la conversación mientras describía sus experimentos con drogas y le preguntaba al Dalai Lama si le gustaría tomar algunas pastillas de hongos mágicos y si sus experiencias con drogas eran de naturaleza religiosa. Hasta que Gary dijo: vamos, Allen, el interior de tu mente es igual de aburrido y parecido al de cualquier otra persona, tenemos que continuar. Y se suavizó ese pequeño trauma con Gary, y el Dalai hablando de gurú a gurú sobre qué posición usar cuando se medita, y cómo respirar, y qué hacer con las manos. Sí, así está bien, dice el Dalai Lama. Y entonces Allen Ginsberg le pregunta: ¿cuántas horas meditas al día? Y él le dice: ¿yo? ¿Por qué? Yo nunca medito, no lo necesito. Entonces Ginsberg se pone muy contento porque quiere iluminarse instantáneamente y no soporta sentarse o disciplinar el cuerpo. Siempre engulle la comida antes de que los demás hayan empezado. Vino a la India para buscar un maestro espiritual, pero pienso que en realidad cree saberlo todo, solo que desearía sentirse mejor por ello. Es un extracto de estos diarios que ella escribió mientras estaba viviendo en Japón y mientras viajó por la India. Y bueno, algunos críticos han llamado este diario como un diario de cautividad, ¿no? Se me hace difícil pensar en lo que leímos antes de Joyce Johnson, que como decía, las feministas doctrinarias, o no sé cómo lo dice, ¿no? Cuando uno relee todo esto en el siglo XXI, pues es que hay cosas que chocan, ¿no? En los diarios de Diane en concreto yo he notado 2 ocasiones en los que hay violencia por parte de él contra ella. Una de las veces tienen que ir al hospital y luego historias francamente pues, sorprendentes, ¿no? Ella le pregunta a él: oye, si al igual que tú te vas varios días a meditar, si a mí me diera por hacer lo mismo, y le dijo él: yo no podría garantizarte que eso, ¿no? Es decir, realmente uno ve que las reglas de juego no eran las mismas, ¿no? No sé si vosotros habéis oído hablar de Robert Graves. Sí. Bueno, yo soy de Mallorca, entonces Robert Graves, como vivió allí, pues nos lo comemos con patatas y oímos hablar mucho de él. Y hay un museo Robert Graves y todo eso. Y yo me acuerdo cuando era adolescente, había el grupo de los poetas, ¿no? que lo controlaban ahí todo y me hablaban de las teorías de Robert Graves, de la musa. ¿Os suena? Bueno, pues un rollo patatero. Resulta que Robert Graves dice que, ¿cómo lo dice? El hombre crea, la mujer es. ¿Sabéis qué hago, no? La mujer, o sea, el hombre crea, la mujer es. Y me lo decían eso y me lo repetían y vamos, que yo decía, pero vaya rollo, o sea, eso quiere decir que la mujer no puede crear. Y bueno, por lo visto Gary Snyder, también muy influido por Robert Graves, le decía que ella era su musa y que ella no necesitaba escribir, que ella no podía ser su propia musa, ¿no? Entonces, bueno, varios años de lucha interna de estos diarios un poco, ¿cómo se dice?, angustiosos. Y bueno, luego ya Joan volvió a San Francisco y empezó una larga carrera de poesía con decenas de libros publicados y premios, y bueno, murió muy recientemente, como podéis ver.
pero bueno, sus diarios son un testimonio importante de escritos en la época, no más tarde como Joyce Johnson y otras escritoras, pero escrito in situ y compartiendo pues esas historias, ¿no? El caso de Ellis Cowen pues es bastante más dramático. En esta foto la vemos con Allen Ginsberg. Ellos dos se conocieron cuando fueron muy jóvenes y ella fue la persona que escribió a máquina Kaddish, uno de los poemas más bellos de Allen Ginsberg, o sea, también, ¿no?, el trabajo invisible de la mujer detrás escribiendo. Y bueno, ella convivió con varias de las poetas de la generación, era amiga de varias de ellas, se puede leer en sus memorias o en los diarios, pero nadie sabía casi nadie sabía que ella escribía. Completamente frustrada por no poder conseguir el amor que ella deseaba, también con las dificultades que le suponía ser pues bisexual, el consumo de las drogas que iban a aumento. O sea, hay bastantes relatos también de esta época pues de hablar de su grupo de amigos, pues en la que ellos se consideran como supervivientes, ¿no? Porque realmente el uso del alcohol, de las anfetaminas, fue muy exagerado y no todo el mundo sobrevivió. Entonces, Elise, internada también en Belleville, aquel psiquiátrico, aquel manicomio por el que pasaron varios de los escritores, bueno, ella acabó suicidándose. Y los poemas que podemos leer de ella son los poemas que se rescataron, o sea, son los poemas escritos en un único cuaderno que se salvó, digamos, de la quema que hicieron los padres de Ellis Cowen, porque al saber que su hija escribía de temas pues de homosexualidad, de drogas, pues cosas evidentemente súper inmorales a sus ojos, pues los quemaron. Entonces hay un solo cuaderno. Fue publicado en Estados Unidos en 2014, realmente una historia fascinante, porque además el amigo que se quedó el cuaderno, bueno, pues no quería desprenderse de él, y por rollos de copyright, pues hasta 2014 no pudimos leer los poemas de Ellis Cowen, ¿no? Pues 5 de ellos están incluidos en este libro. Hay que decir que como es un cuaderno, es decir, aquí ya no estamos hablando de una gran calidad ni de una gran cantidad de poemas, pero es significativo también para ver lo que escribió esta persona, ¿no? Ruth Weiss es otra de las poetas que sigue viva. Cumplió 90 años el otro día y este verano lo va a celebrar en el Museo Beat de San Francisco en un evento dedicado a las mujeres. De Ruth Weiss se ve poco en internet. Esta es una de las pocas fotos que se pueden ver. Y además a nivel de poesía impresa, de libros, también. Y es que ella empezó a performar, a recitar poesía pues en los bares, ¿no? en San Francisco. Entonces, bueno, es el problema un poco de los que hacen literatura oral, que no siempre queda testimonio, pero desde luego ella estuvo allí. En 1977 pues agrupó y publicó 40 poemas que ella había escrito durante la década de los 60, y ella es una de las personas que se alegra enormemente de este revival que ha vivido pues la generación Beat y en concreto las mujeres, ¿no? El otro día me decía por teléfono, es que hace 20 años esto hubiera sido impensable. Imagínate, ahora voy a celebrar mi 90 cumpleaños en el Museo Beat rodeada de tantas mujeres, y no se lo creía. Bueno, es una mujer, os lo he dicho, tiene 90 años y se tiñe el pelo de azul. Y toca con su marido, que tiene un instrumento que nunca he acabado de entender lo que toca, pero a ver.
Exacto. Bueno, un minutito para que os hagáis una idea de su estilo y de quién es ella. This is really real. Crystal in the night sky, last night of September, flashing blue, flashing green. Crystal in the night sky moves double speed of stars, flashing gold, flashing red. Crystal in the night sky, 4 times a star to eye. This is really real. This is really real. Bueno, para que os hagáis una This is idea, really real. todos estos vídeos están en línea, ¿eh? Bueno, como lo veis, están en YouTube. Vamos a ver, pues esta será la última poeta de la que os hable a nivel individual. Es una poeta, para mí, una de las poetas más importantes. No tiene una gran producción, solo publicó 2 libros en los años 60. Este libro que veis que está sujetando es uno de los libros, es uno de los casos por los que tuvieron que ir a juicio. Como veis, pues está la imagen, ¿no?, de un amor pues tántrico, muy oriental. El poema pues habla el libro habla de manera abierta sobre el sexo, pero de una manera muy, ella lo llamó holy erótica, ¿no?, erotismo sagrado. O sea, en ningún momento es vulgar ni nada de eso, pero fue considerado y fue llevado a juicio por pornografía hardcore. Publicó otro libro. También ella representa para mí lo que es la antesala del movimiento hippie. Como veis aquí en el cartel del Human Being, veis arriba pues hay el nombre de algunos poetas, ¿no?, o personajes de la época, Timothy Leary, que sí, Allen Ginsberg. Bueno, a mí siempre me ha sorprendido, ¿y por qué no está el nombre de Lenore Kandel? Que siempre estamos con lo mismo. Lenore Kandel fue la única mujer que leyó desde el escenario. Aquí veis también a Allen Ginsberg y a Timothy Leary. Fue pues un festivalón en el que se estuvieron repartiendo LSD y fue pues un poco el principio, el pistoletazo de salida del movimiento hippie. Sí, lo que pasa es que publicó 2 libros y luego tuvo un accidente de moto que le dejó secuelas gravísimas para el resto de su vida y estuvo pues bastante alejada del mundo, pues del lado más visible de la poesía. Se ha reeditado en Estados Unidos su obra completa, pero los derechos de traducción es bastante difícil conseguirlos, pero es una poesía súper interesante. Aquí tenemos a 2 escritoras en prosa, Hetty Jones, más en prosa, Hetty Jones a la izquierda y Joyce Johnson a la derecha. Ellas, bueno, como os lo he dicho antes, escribieron pues memorias autobiográficas, pasado un poco el tiempo, ¿vale? No diarios como Joan Geiger en el momento, sino un poco más tarde. Es que no sé si me da tiempo. Sí. Anne Waldman. Venga, os voy a poner un poema suyo porque si queréis, pues ya la encontraréis. Y luego os comento 2 cositas y ya está. Hay bastantes de ella, como podéis ver, porque sigue viva, porque sigue haciendo muchísimos recitales, porque en cierta manera es la más joven de la generación, nació en 1945, ¿vale? We will never agree the world contains so much phenomena. We'll put on glasses, abstract it, give it structure, make a frame inversely proportional to the square of 2 distances apart.
Make us a family of celestial bodies that we be one. We ellipse about a warming sun. Love that sun. Dual nature of electrons. Heal us, oh heal us. I would come back, not hide, be in motion. I would attach myself to home again. Bueno, si os hacéis una idea un poco de su estilo, os recomiendo este vídeo que es graciosísimo, que es muy ochentero y que critica el plutonio. Just plutonium! Love it, hate it! We'll all be glowing for 250,000 years! Teeth glowing, microfilm glowing, pages of words glowing, underwear glowing. Vale, esta es Anne Waldman y bueno, pues muy, muy importante hoy en día en los Estados Unidos, sigue publicando. Para acabar, simplemente mostraros pues algunos de los libros que para mí fueron importantes para llegar a ver pues la complejidad del movimiento. Los dos libros de los que ya os he hablado, Reconstructing the Beats, que es más como ensayos críticos académico, Women of the Beat Generation, que es muy fácil de leer, que por lo visto tiene algunas erratas, pero que se lee muy bien y que bueno, llegó en un buen momento y ha cambiado el transcurso de la historia para estas mujeres. Women Writers of the Beat Era, que acaba de publicarse, Girls Who Wore Black, que es más antiguo. En España, bueno, tenemos A Tiempo, de Joan Geiger, que se ha publicado este año, que es la primera vez que un libro es dedicado a una poeta, ya no es una antología, pues traducido por Mónica Caldeiro. Memoria, ayer, bueno, lo estuve mirando para vosotros, encontré las imágenes, Memorias de una beatnik, y resulta que el libro pues no se puede encontrar, vale 60 euros, así que lo siento, pero en inglés, bueno, se puede encontrar. Luego, el libro del que os hablé, Off the Road, qué bien, encontré la imagen y también para vosotros lo busqué y resulta que está, o sea, no se puede encontrar, también vale una pasta. Si os fijáis, lo publicó Editorial Escalera y ellos, bueno, dejaron de existir hace unos años. El libro de Dharma habrá que ver pues, si se reedita o qué, porque es una lectura interesante. De Dharma Beats y evidentemente el libro en el que he basado mi charla. No sé si tenéis alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia, reclamación. Sí. Sí, igual he sido yo, pero si ahora funciona estaré muy triste. Porque... Sí. Mira, solo tenemos 5 minutos sí. igualmente, así que pues la primera. La primera, que a los poetas hombres de la generación B se le ha criticado desde cierto sector que se apropiaron del tema de la poesía, de las estructuras del jazz y demás, que se apropiaron de la poesía que ya habían implementado, por así decirlo, los poetas del Renacimiento de Harlem, los poetas negros. Uh-huh. Entonces, no sé, de las poetisas que no... Porque de los hombres... Creo que el único es Ginsberg, que era judío, y Baraka y Kaufman, que eran negros. Pero de las mujeres no sé si había alguna que perteneciese a alguna minoría étnica y si alguna vez trajo al debate esto de los blancos estáis apropiando de algo que habíamos fundado los negros y que se ha olvidado. Hoy poco se reivindica el renacimiento de Harlem.
A ver, es que su actitud vital era, no sé, de un activismo político, yo creo, incuestionable, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Hetty Jones, que sí que estaba casada con con un hombre de afroamericano, pues yo sé que ellos tuvieron muchísimos problemas y pues que en Greenwich, en los años 50, pues que eran señalados, ¿no?, por ser una pareja birracial. Pero a nivel de... no sé. No sé si contesté tu pregunta. He visto un ejemplo claro cuando has puesto el vídeo, no me acuerdo de cuál era, es ella la que tocaba con el marido tocando, creo que era el contrabajo. Pues de Ruth Weiss, creo Sí, que lo he puesto. y vamos, recordaba mucho a una actuación de jazz, ¿no? Sí. Hombre, es que la influencia del jazz es innegable en todos, sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, en Ruth particularmente, porque ella siempre actúa acompañada de músicos de jazz. Pero entonces no sabes si alguna de las poetisas o poetas de la generación beat pertenece a alguna... no. No. ¿Alguna minoría étnica? Bueno, sí. Elise Cohen era judía, Hetty Jones era judía. Sí. No, que yo sepa, no sé. Sí. No sé, lo buscaré, pero no, que yo sepa, no. Ahora es una pregunta que no te sé contestar.